Nuevamente tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para estudiar otra porción de su palabra. Pero antes queremos dar la bienvenida también a todos ustedes que nos están visitando por medio del Facebook. Estamos contentos que nos están sintonizando hoy en esta mañana. Repetidas veces les hemos dicho que estamos aquí para ayudarles en lo que podamos. Si acaso usted tiene alguna necesidad espiritual o necesita las oraciones de la congregación, nosotros estamos listos para ayudarle. Solamente nos puede hacer saber por medio del Facebook, correo electrónico o nos puede llamar. También queremos que venga y nos visite. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Thank you again for being here this morning. We're so appreciative to our Lord that He gives us an opportunity to come together, to congregate, to be able to study another portion of His Word. And we're so grateful that He constantly gives us the opportunity to do so. For those of you that are viewing us by means of Facebook, we are happy that you have chosen this morning to be with us by this means. We want to let you know, as we have always mentioned, that if you have a spiritual need or a question concerning some of the things that you might have heard or going to hear this morning, I would like to make mention that we are here to help you in any way that is possible. You can communicate with us either through Facebook, email, or you can call us. We will be glad to talk to you. We invite you to come and visit with us personally. We're located at 4002 East Richardson Road here in Edinburgh, Texas. Vamos a continuar con los estudios que estamos teniendo los domingos por la mañana, hermanos, y es la segunda parte concerniente a preguntas que vemos nosotros que Jesucristo hace, ya sea a una persona, a varias personas, a través de los libros sinópticos y también el Evangelio según Juan. This morning we're going to continue looking at our subject matter that we have been studying, and it is in reference to some of the questions that Jesus Christ asked different people. We looked at the synoptic books and also the book of John, where Jesus Christ asked questions. As a matter of fact, someone wrote down all the questions and said there was about 307 questions that Jesus Christ asked during this time. And He only answered 3 of them. So you can take it from there. But nonetheless, there's almost 307 questions. We will not be looking at all the questions, but some of the questions that I believe that you and I have to study during Sunday morning. Y miramos nosotros, hermanos, que aquí nuestro Señor Jesucristo hace varias preguntas, y las preguntas que Él las hace con propósito, porque Él quiere no solamente que la persona comience a pensar por sí misma concerniente a la situación en la cual se envuelve, sino que ellos mismos comiencen a analizarse su propia vida concerniente o a la luz de Dios. And as we look at the questions, we notice that Jesus Christ asked questions with a purpose. He did not randomly ask questions just to see how people would think. The questions that Jesus Christ would ask were calculated questions. They were questions that Jesus Christ wanted them to not only make themselves aware of their situation, spiritual situation before God, but also that they could turn their inner eyes to themselves and to be able to contemplate their situation before God. Y por lo menos miramos nosotros que esto es lo que varias personas hicieron en aquel entonces. Y con este propósito quiero usar yo las preguntas también. No solamente para que veamos lo que sucedió en esa ocasión al Jesús hacer la pregunta, sino que nosotros también podamos ver lo que esta pregunta significa para mí, para usted. Y que usted también pueda considerar
el significado de esa pregunta para sí mismo y qué significado tiene espiritualmente para su propia vida. Likewise, I would like for each one of us that are hearing the questions that we are studying, that you also will contemplate what each question means to you, means to me, that we can be able to understand the spiritual significance of that question to my life, that I might be able to understand my spiritual need towards God based on the question that Jesus Christ asked at that time. La semana pasada estuvimos viendo la pregunta, ¿y qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Estuvimos examinando Mateo capítulo 16 y versículo 23 al 27, o del 13 al 17, perdón. Y miramos nosotros entonces que hoy nuestro día vamos a estudiar la pregunta que se encuentra en Mateo capítulo 8 del 23 en adelante. Y quiero que por favor abra su Biblia y lea juntamente conmigo este párrafo. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, e hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? This morning, I want you to follow along in the pericope that we are going to read, because therein is the question that we're going to study this morning. It's found in the book of Matthew, chapter 8, and verse 23 through 27. And consider what the Bible says in this pericope. Now, when he got into the boat, his disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he slept. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, who can this be, that even the winds and the sea obey him? May God bless his holy word. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a Dios en oración, hermanos. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad, eterno Dios, que usted nos da de poder ir hasta el trono de su divina gracia, para pedirle, Padre Santo, por las cosas que están por delante de nosotros en este momento. Le ruego pues que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Dios, a declarar los pensamientos que usted me ha puesto en mi mente concerniente a la meditación sobre este texto, y que así, Padre Santo, no exista ninguna confusión. Padre eterno, le ruego pues por todos nosotros quienes vamos a escuchar su palabra, que la entiendamos perfectamente, Padre Santo, y que así, eterno Dios, podamos nosotros continuar viviendo nuestra vida cristiana, y si hay algún cambio que tengamos que hacer en esta mañana, que así se haga, eterno Dios. En Cristo Jesús te ruego y te pido esto. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you give us this morning. And I ask, Father, as we proceed on with our study, that you will be with thy servant, that I may be able to herald those things that you have put in my mind and heart as I meditated upon this pericope that I have read, that you will help us, Father, to be able to understand it in order for no confusion to be rest upon our minds, that we will understand it. And if there's any change in my life, in the life of those that will be hearing, Father,
that we can humble ourselves before thee, Father, and make the corrections that are necessary. It is through your Son, Jesus the Christ, that we pray this. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos todo esto. Amén. Como todos podemos ver, hermanos, aquí la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos es la siguiente. ¿Por qué temáis, hombres de poca fe? ¿Por qué temáis? Es una pregunta interesante. El miedo es una emoción que todos nosotros, como seres humanos, tenemos. Pero podemos llegar al punto de conquistar nuestro miedo. Algunos todavía no han llegado a ese punto de conquistar su miedo en la vida de usted. Y por lo tanto, tiene problemas. Porque el miedo le impide que usted pueda hacer las cosas que en ocasiones son necesarias para el mejoramiento de su propia vida. En Proverbios capítulo 16 y versículo 32, un versículo que leemos en la palabra del Señor, nos da a entender que usted y yo tenemos el poder de poder enseñarnos hacia nuestro espíritu. Es decir, tenemos el poder de poder llegar al punto de dominar mis emociones. Y claro, ¿verdad? Que no es cosa fácil. Batallamos, luchamos con nuestras emociones, pero podemos dominar nuestras emociones. Dios nos ha dado la capacidad para poder llegar a ese punto. Y claro que para que podamos llegar a ese punto, primeramente tiene que existir el conocimiento de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es el poder que yo necesito para poder llegar a ese punto en mi vida. El apóstol Pedro dice de la siguiente manera, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Al conocimiento añadir dominio propio. Considere bien el proceso del cual el apóstol Pedro está hablando aquí, de que primeramente debe existir la virtud, el conocimiento y luego el dominio propio. Porque la virtud y el conocimiento son esenciales para que yo llegue al punto de dominar mis emociones. Solo que es posible que yo pueda dominar el miedo que se encuentra en mi vida. No es fácil, pero es posible. Se lleva trabajo, pero es posible que yo llegue al punto de dominar mi miedo. Nosotros tenemos miedo por muchas cosas, Y una de las cosas por las cuales nosotros llegamos a tener miedo es de entrar a una relación con nuestro Señor Jesucristo. La relación hacia nuestro Señor Jesucristo es una relación verdadera. Es una relación que todo ser humano debe de entrar. Porque Jesucristo es nuestro Creador y Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestro único camino que existe para poder llegar al Padre. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, para que yo venga a obtener salvación, para que yo venga a obtener el camino directo hacia el Padre, entonces yo necesito a Jesucristo. Necesito que tener una relación con Jesucristo. Pero el miedo en nuestra vida impide de que yo llegue a ese punto. Whenever we look at the Bible and we notice here in Matthew chapter 8 and verse 26, we notice that therein exists the question that we would like to study this morning. And we notice that Jesus Christ is making reference to his disciple that he is questioning them concerning their fear. Why dost thou fear? In other words, why are you fearful of the things that are happening in your life? And this is the thing that I want to study with you this morning. It is concerning fear. Fear is an emotion within our life. It is an emotion that can be controlled within our life. Whenever we go to the book of Proverbs, chapter 16 and verse 32, we notice therein, after we read this verse, that there is a key word there that I would like for you to look at carefully. And it says that we can rule our spirit. Well, the word rule simply means that we can have dominion over our spirit, that we can govern our spirit.
And the word spirit simply means it is the faculty of our emotions. And if it's talking about the faculty of our emotions, then fear, being an emotion, fits into this category. So in essence, what the verse in Proverbs is making reference to is that I have the capability as a human being that God has given me, that I can control, that I can have dominion over my fear. Because fear hinders a lot of people to do those things that are necessary within their life. Now, it is something that we can control. It is something that we can have dominion over. But we need to understand, in order to reach this point, there are things that have to be in place in our life. And Peter talks about this in 2 Peter chapter 1 and verse 5 and 6. He makes mention of virtue. He makes mention of knowledge. And then he makes mention of temperance, which is the same word. And we notice that we need virtue and we need biblical knowledge in order to be able to reach this point in our life. Why is this so important? Because God does not want us to be fearful of anything. Because He has given us the understanding that He is in control, and therefore fear needs not to exist within my life. Nonetheless, we see people with fear. And one of the things that we need to understand is that fear hinders a relationship that you and I have to have with Jesus Christ. This is the focus that I want to give this question. Fear hinders the relationship that you and I have to have with Jesus Christ. My relationship with Jesus Christ is necessary in order that I can become safe. My relationship with Jesus Christ is necessary in order that I may have a direct path unto the Father. My relationship with Jesus Christ is necessary in order that I may be able to feel satisfied and with hope that no matter what comes my way and my life is taken away from me, then I will have the assurance, because God has given me that assurance, that I will go one day to be with Him for eternity. And fear hinders that. It produces in our minds something that doesn't allow us to think clearly and to be able to understand these things. Entonces, cuando miramos nosotros el miedo, hermanos, miramos que el miedo es algo que impide la relación con Jesucristo. Y la relación con Jesucristo es necesaria porque es la relación que nos da la salvación. Es la relación que nos da un paso o una vía, un camino directamente al Padre. Es la relación que nos da la esperanza, la confianza, el denuedo dentro de nuestra vida, de que no importa qué es lo que pase en mi vida, yo tengo la seguridad de que el día que tome mi último respiro aquí en este mundo, yo voy a estar eternamente con Dios. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Esto es lo que entonces, consideren cómo el miedo viene a actuar dentro de la persona o personas para impedir una relación que debe de tener con Jesucristo. Primeramente, miramos nosotros en Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 y versículo, Juan capítulo 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En Juan capítulo 9 y versículo 26 y 27, dice, le volvieron a decir, aquí está Juan narrando concerniente a que Jesús viene a sanar a un ciego. Pero está el ciego que fue sanado, están los padres del ciego y luego los judíos. Y considere que dice el versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Entonces, el 27 dice, él le respondió, yo los he dicho, no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra cosa. ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Esta es la contestación de aquel hombre que fue sanado de su ceguez. Pero más anteriormente a esto, ¿verdad? Note lo que dice el versículo 22. Los padres le respondieron a los judíos. Ellos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Leo estos versículos para que miremos nosotros la situación de los padres y la situación del ciego. La situación de los padres, el miedo que ellos tenían, les impidió de que ellos abiertamente entraran en una relación juntamente con Jesucristo. La relación era necesaria para que así ellos pudieran encontrar la salvación necesaria en su propia vida, porque los pecados que ellos tenían en su vida no permitían una buena relación con Dios y no tenían esperanza en su vida. El hijo que comprendió eso, lo entendió perfectamente. Y cuando los judíos le comenzaron a cuestionar, él entonces les dijo lo siguiente que hemos leído. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el miedo en ocasiones impide de que personas entren en una relación con Jesucristo concerniente a la salvación a consecuencia de la presión que se tiene de las gentes alrededor de ellos. Puede ser padre, puede ser madre, puede ser los amigos, puede ser la sociedad. Cualquier grupo que sea le impide a la persona de que entre en la relación de salvación con Jesucristo por causa de que tiene miedo qué es lo que va a decir tales personas. Pero la palabra del Señor nos enseña que la salvación es independiente, es individual. El Padre no puede pagar por los pecados del Hijo, ni el Hijo puede pagar por los pecados del Padre. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20 nos da a entender esto, que las almas son de Dios, y el alma que pecare, esa alma morirá. Y luego sigue diciendo el profeta, que el Hijo no pagará por los pecados del Padre, ni el Padre por los pecados del Hijo. La salvación es individual, y por lo tanto no importa lo que papá diga, no importa lo que mamá diga, no importa lo que el esposo diga, no importa lo que la esposa diga, no importa lo que la sociedad diga, lo que importa es el entendimiento que la persona individualmente tenga con la palabra del Señor hacia Dios y qué es lo que él o ella necesita que hacer. El miedo impide la entrada, la relación con Jesucristo para encontrar salvación. Y mucha gente hoy en día se encuentra en esta etapa en su vida. No quieren tener relación con Jesucristo a consecuencia del miedo de qué es lo que diga alguien más concerniente a lo que va a hacer. ¿Qué importa? Lo que se va a recibir es mucho más mejor de aquello lo cual no se recibe al no hacerlo. Considere bien lo que dice otro texto. En Hechos capítulo 24 y versículo 25. Ya estamos hablando un hombre de prestigio aquí. En Hechos capítulo 24 y versículo 25. El apóstol Pablo fue un hombre muy admirado en el primer siglo por la manera en cómo él se vino a conducir, no solamente antes de ser cristiano, pero después de ser cristiano. La dedicación, la devoción, el denuedo que él demostró una vez que él se convirtió al cristianismo. Cuando él se convirtió al cristianismo, noten la actitud que él tenía en Efesios capítulo 6 y versículo 18, antes de leer el versículo que les acabo de citar. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Este es de quien estamos hablando, del apóstol Pablo. Y cuando la gente del mundo vio y oyó esto del apóstol Pablo, les causaba maravilla. Tanto le causó maravilla a este hombre eminente y a su esposa que lo llamaron llamar. Pablo estaba en la cárcel, pero lo llamaron a llamar porque querían oírle. Querían tenerle enfrente de él y querían oírle. Y en Hechos capítulo 24, versículo 24 dice, algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, por cuanto tenga oportunidad, te llamaré. ¿Ustedes creen que Félix le iba a llamar de nuevo al apóstol Pablo? ¿Sería orgullo de este hombre porque estaba su esposa ahí? De que no vino él a aceptar la relación con Jesucristo, aquella relación que Pablo le estaba presentando, que era gratis, es gratis. Pablo se la estaba presentando, se la estaba enumerando bien, concerniente a lo que le estaba predicando y enseñando. Y este hombre tuvo miedo. ¿Pero a quién le tuvo miedo? ¿Le tendría miedo al apóstol Pablo en lo que estaba predicando y enseñando? ¿Le tendría miedo a alguien más? Yo someto que el miedo de él, ¿verdad?, era lo que la gente iba a decir de él, especialmente su esposa. Estamos hablando de un hombre eminente. El miedo de no entrar en una relación con su Salvador, con Jesucristo, a consecuencia de su esposa, a consecuencia de los que estaban ahí rodeados con él. Y esto es lo que ocurre en ocasiones con personas que tienen mucho orgullo concerniente a sí mismo y concerniente quiénes son. Considere lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 y versículo 31 en adelante. El apóstol Pablo nuevamente llega a una ciudad de Atenas, una ciudad que estaba surtida de filósofos y gente que pensaba que era gente sabia. Pero el versículo 21 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel verbo a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Ustedes creen que Pablo se salió avergüenzado? ¿Ustedes creen que Pablo se salió poco triste? Bueno, triste sí, por causa de que la gente no le prestó oído ni escuchó correctamente lo que él estaba diciendo. Pero regresemos un poco atrás. ¿Qué fue lo que le impidió a esta gente en llegar al punto de burlarse del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que le llevó a esta gente a burlarse? ¿Qué fue lo que le llevó a esta gente y le impidió a esta gente entrar en una relación abiertamente con nuestro Señor Jesucristo? Algunos lo hicieron, versículo 34, dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Noten que sí hubo unos que obedecieron, pero aquellos que se burlaron, aquellos quienes no entraron en la relación con Jesucristo, ¿qué fue lo que les impidió? ¿Sería temor? ¿Temor a los que estaban alrededor de él? ¿Temor a lo que ellos habían predicado y enseñado? Así como los padres del ciego. ¿Temor a los judíos? Miramos nosotros que el temor
impidió en aquel tiempo una relación de algunos con Jesucristo para entrar a la salvación que Jesús ofrece. Pero déjenme preguntarle, amigo o amiga, ¿qué de usted hoy en esta mañana? ¿Qué le impide a usted entrar en una relación con Jesucristo? Una relación en donde va a encontrar la salvación para su alma. Si ha estado viniendo regularmente, quiere decir que usted está interesado en lo que la Biblia enseña concerniente a lo que es Jesucristo y a lo que Dios tiene que ofrecerle. Pero aún así, no puede toda su vida estar viniendo y solamente escuchando. Tiene que llegar a un punto cuando usted tiene que hacer un compromiso. Entonces, ese compromiso, ¿por qué no se hace en su vida hasta este momento? ¿Qué le impide? ¿Será el temor un impedimento de usted hacia la relación con Jesucristo? Y si es temor, entonces, ¿temor a quién? ¿Temor a quién? La Biblia dice que no debemos de temerle a ningún hombre, sino que debemos de temer, noten, se lo leo el versículo, Mateo capítulo 10 y versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 10 y versículo 28 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, Jesucristo está diciendo estas palabras. Y está diciendo, no le tengas miedo a ningún hombre. No le tengas miedo a nadie. Si vas a tener miedo, teme a aquel que tiene el poder para destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Claro que Dios no va a destruir el alma y el cuerpo, sino que uno mismo, por las obras que uno hace, ¿verdad?, en la tierra, va a llegar al punto de una destrucción de su alma y de su cuerpo espiritual hablando, no este cuerpo, espiritual hablando, en el infierno. Porque cuando una persona no obedece el Evangelio, cuando una persona no obedece a lo que Dios tiene establecido, hay dos lugares que se han establecido. Es el cielo y es el infierno. Y la Biblia lo declara. Esto no lo estableció ningún hombre. Son lugares que se han establecido porque la persona en el mundo tiene opciones. Y la opción que yo tengo, como usted la tiene, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, yo tengo la opción de caminar por el camino angosto, que es difícil, mi vida va a ser difícil, o tengo la opción de caminar por el camino ancho, en donde la vida es fácil, gozo, alegría, pero al final de cuentas se tiene que pagar por todo lo que se hace. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice, gózate. Si tu corazón pide lo que pide, dáselo, gózate. Pero entiende esto, de que al final de cuentas Dios te pedirá cuentas de todo esto. Es decir, Dios te va a juzgar. Solo que hay dos opciones. Y por causa de que existen dos opciones en mi vida, entonces estos dos lugares están disponibles. Y yo escojo a dónde quiero ir. Dios no me manda a ninguna parte, yo escojo. ¿Quiero ir al cielo? Entonces yo sé bien que mi vida va a ser una vida difícil. Va a ser una vida ardura. Va a ser una vida en donde yo tengo que hacer muchos sacrificios. Porque mi cuerpo va a querer muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Mis ojos van a ver muchas cosas que yo voy a querer que están en contra de la voluntad de Dios. La vanagloria de la vida va a querer que yo haga muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 nos habla de esto. Solo que yo tengo que sujetarme. Tengo otra vez que tener dominio propio para poder cumplir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, aunque no sea pesada, como dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, aunque no sea pesada, los mandamientos de Dios no son gravosos,
Pero muchos no queremos hacerlos porque para nosotros son cosas aburridas. Venir a la iglesia todos los domingos, aburrido. Todos los domingos. Hay reuniones, tengo que estar ahí. Aburrido. Prefiero andar mejor en el mundo gozándome. Cositas que Dios pide. Porque somos hijos de Él. En el mundo puedes rienda suelta. Pero vuelvo a repetir, tenemos que pagar. Entonces, miramos nosotros que tenemos opciones. Y por eso existen estos lugares. Y cuando leemos Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice el que destruye el alma y el cuerpo, se está refiriendo al infierno, al último paso que nosotros hacemos. Y noten que esto será por una eternidad, simplemente porque el temor nos impidió entrar en una relación con Jesucristo concerniente a la salvación. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, note lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Jesucristo es el único nombre. Y si yo lo entiendo y quiero entrar en la relación para poder encontrar salvación, tengo que entrar en la relación con Jesucristo. Pero ya hemos dicho, hay cosas que yo tengo que hacer. El bautismo es el último paso de las cosas que yo debo hacer para estar revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3 y versículos 26 y 27. Entonces, miramos nosotros que el miedo impide eso, pero el miedo también impide de que yo venga a tener relación con Jesucristo, y al impedir esa relación con Jesucristo, entonces no tenemos acceso al trono de Dios. Porque ¿quién es el único que ha abierto ese acceso? Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Note lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10 y versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Bueno, regresando arriba, ¿verdad? El versículo 20 dice, 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él, refiriéndose a Jesucristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y para que podamos entender este versículo, tenemos que entender el tabernáculo del Antiguo Testamento, hermano. El tabernáculo del Antiguo Testamento estaba el lugar santo y luego había un velo. Y luego el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes. En el lugar santísimo entraba únicamente el sumo sacerdote. No tenían acceso los sacerdotes a entrar al lugar santísimo. El velo lo impedía. Entonces, cuando Jesucristo murió, Él es nuestro velo. Y el velo fue quitado. Es lo que Jesucristo vino a quitar. Solo que ahora hay amplia entrada. No solamente el lugar santo, sino que el lugar santísimo. Ya tengo yo directamente el derecho de poder ir a Dios en oración. Y Dios me escucha. Cuando entro en una relación con Jesucristo, entonces ya tengo yo el derecho de ir directamente al Padre. Porque debemos de orar al Padre por medio de Jesucristo. Juan capítulo 14 nos habla de eso. Entonces ya tengo el derecho de hacer esto, pero Cristo es nuestro velo y Cristo vino a quitar esto de encima porque Él es nuestro sumo sacerdote para que ahora yo tenga ese camino libre. Y el miedo impide todo esto. El miedo impide de que yo entre en esta situación con el Señor. Y entonces ya la segunda parte de esta pregunta. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Mujeres de poca fe. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra.
Y cuando usted oye la palabra de Dios, esa fe debe de producir convicción y persuasión en usted. Y si ha convertido persuasión y convicción en usted, entonces, ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué no lo hace? Y si no lo hace, es que es hombre o mujer de poca fe. Whenever we look at the Bible and we notice that fear hinders us into entering a relationship with Jesus Christ in order for us to be saved, we notice that the Bible speaks that Jesus Christ is the only one that can bring salvation to our life. But there has to be a relationship with him. And fear hinders people to enter into that relationship. For example, we read the example of John chapter 9. And we looked at John chapter 9, and there's three groups of people. There are the Jews, the parents of the blind man that Jesus healed. And notice what the pericope says, starting in verse 20 and following. When Jesus Christ heals the blind man, the parents are fearful in answering the Jews in how the blind man came to see. But the blind man is not fearful. He tells them exactly what happened, and he challenges the Jews in order for them to become disciples or to have a relationship with Jesus Christ, which they totally discarded because they knew that that was not appropriate for them. Now, what took them to that place? What took them to that situation? What took the parents to that situation? What took the Jews to that situation? It's fear. They were fearful. The Jews were afraid of what other people would say about them. The parents were fearful of the Jews because they were going to be expelled from the synagogue. But fear hinders them to do what they needed to do. Then we go to Acts chapter 24 and verse 24 and following. But before that, we read Ephesians chapter 6 and verse 18 and 19 because it gives us a character of Paul. See, Paul was a bold speaker. Paul was someone that would speak that which he was told to speak. And in that verse, Paul is asking the Ephesian church to pray for him that whenever he opens his mouth, he may speak with boldness concerning the gospel. And this is who Paul was. Paul was this type of person that it caused the leaders of that time, to be able to see, well, I want to hear this guy. I want to hear what he has to say. I want to hear what he has to bring to the table. So Felix, since Paul was in prison, calls Paul to come and to speak to him. But see, Felix was there, Acts chapter 24 through 24 and 25, and his wife was there, and several people were there. When Paul started preaching to them, I can just see Felix say, whoa, Paul. You know what? Take this guy back to his cell. I'll hear him in another time. But what brought Felix to this point? Was it because of the fear of his wife? What would his wife say of him being a person of eminence, a person that was high up in the hierarchy, a person that had power? What would his wife say about him? What about the other people that were under him? You see, there was a little bit of fear in Felix, and that's why he chose not to come into a relationship with Jesus Christ. There wasn't a problem with Paul. Paul knew exactly what he was doing. The problem was with Felix. What hindered him to come into a relationship with Jesus Christ? Fear. Fear hinders people to come into a relationship with Christ. And this is something that we notice in the New Testament. But what about you? What about you that are listening to this? What about you who are viewing us through Facebook? How come you have not come into a relationship with Jesus Christ? Is it because of fear? Who do you fear?
Who do you fear? The Bible speaks that we ought to fear no one. We fear no man. As a matter of fact, there's a verse in Matthew chapter 10 and verse 28 that makes reference that we should not fear no one except God. Because God is the one that can permit us to go to hell. You know, there's two places. There's heaven and there's hell. And God doesn't send us to either one of them. We choose where we want to go. Because this is the option that we have on earth while we're still alive. You see, as humans, there are two options before us. We can either travel the narrow road or we can travel the wide road. The wide road, we can do whatever we want to do. The narrow road is going to take a little bit of sacrifice. But it is my choice in how I want to live my life here on earth. And if I travel the wide road, then that means I am not going to have a relationship with Jesus Christ. If I travel the narrow road, that means that I enter into a relationship with Christ, and therefore there's certain stipulations in my life that I have to live in order to be right with God. But that's my choice. That's your choice. And you can make whatever choice you want to make. But whenever you choose not to travel the narrow road, that's because there's fear within your life. Fear of what? Fear of what? What do you fear? Do you fear mother? Do you fear father? Do you fear husband? Do you fear wife? Do you fear your friends? Who do you fear? When the Bible says, fear no man, but fear him. If you want to be right with your friends, if you want to be right with your wife, right with your husband, right with society, then hold on. Because you're going to be wrong with God. James chapter 4 and verse 4 says that he who loves the world is an enemy of God. Simple put it, period. You're going to be enemies of God. And then there's another thing, that once we enter into a relationship with Jesus Christ, there is a straight road to heaven that we now have access to. Whenever you go to the book of Hebrews, you read chapter 10, verses 20 and following, you notice there that the author is making reference to that the veil that was one time in existence in the tabernacle. There was the holy place and then the Holy of Holies. And there was a veil, and this veil is making reference to Jesus Christ. It was taken away, so now there is a straight road into the Holy of Holies. And that's where God lives. Now I have access to God, the Father. I can go to him in prayer through Jesus Christ, and I have the confidence, 1 John chapter 5 and verse 14, that he will listen to my prayers. So once again, fear hinders us to do certain things in life. Is this your problem this morning? Is this something you're facing with this morning? Jesus Christ told his disciples, men of little faith. And that's right. You have little faith because you have not based your confidence in the Word of God. God is not a liar. Titus chapter 1 and verse 3. God is not a liar. What he says is the truth. Proverbs chapter 30 and verse 5 and 6. So therefore, why don't we believe God? Dios, hermanos, no es un Dios mentiroso. Tito capítulo 1, versículo 3 nos enseña eso. Dios es un Dios de verdad. Y si es verdad, ¿por qué pues no creemos a la verdad que Él nos ha dejado? En esta mañana, ¿tienes miedo? Y si tienes miedo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por la incerteza de la vida? La Biblia te enseña todo lo que va a pasar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, dice que todo tiene su sazón, todo tiene su tiempo, todo tiene su propósito. Y viene a enumerar las cosas. Ya sabemos que nacemos para morir. Ya sabemos que tenemos que vivir una vida y tiene que traer completo agrado a Dios. Ya sabemos todo eso. ¿Por qué nos debe de sorprender todo esto?
¿Tienes miedo? No debes de tener miedo. Y si no tienes miedo y estás listo o lista para entrar en una relación con Jesucristo, te invitamos para que lo hagas hoy en esta mañana. Si ya entiendes todo lo que tienes que hacer, el oír, el creer, el arrepentimiento y el confesar y ser bautizados, si ya entiendes todo esto, lo que la Biblia enseña, entonces estás listo o lista para hacerlo. Si no, hay un poquito de confusión, estamos listos para ayudarte, para que llegues al punto de conocer todo esto, para que ya abiertamente puedas hacerlo. Si entre nosotros se encuentra personas que necesitan las oraciones de la congregación, estamos listos para orar por usted. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Número 83 como himno de invitación, y si estamos listos, entonemos este hermoso canto. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirá la luz.